Y hoy ha ocurrido algo inédito, la reunión urgente en domingo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que estudia expedientar al juez Peinado. La Policía Nacional podría ayudar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, a escapar de España, a sacarla del país antes de que se siente en el banquillo. Suena a teoría de la conspiración soltada en una tertulia de sobremesa, pero esa frase la ha escrito un juez. Con su firma, dentro de un auto judicial oficial de 84 folios, negro sobre blanco. Un magistrado del Estado ha dejado por escrito que los mismos policías que escoltan las 24 horas del día a la mujer de Pedro Sánchez podrían ser quienes la ayuden a huir, por su cuenta o cumpliendo órdenes de sus superiores. Es sábado por la tarde. 48 horas más tarde, esa frase se le va a volver en contra de una forma que no veía venir. Lunes 9 de la mañana. 8 personas se sientan en una sala del Consejo General del Poder Judicial para decidir algo que una semana antes parecía impensable: si abren la puerta a sancionar al juez, a él, al hombre que llevaba 2 años y medio sentando a todos los demás en el banquillo. Y lo que sale de esa sala se decide por un único voto, el que instruye a punto de pasar a ser el instruido. Quédate con esa idea, porque es la columna vertebral de toda esta historia. Hoy te voy a contar 3 cosas. La primera, cómo una votación partida limpiamente en 2 bloques ideológicos se resolvió por el voto de una sola persona, la presidenta. La segunda, por qué este expediente que suena a bomba casi con toda seguridad no le va a tocar ni un pelo a Peinado. Y la tercera, la que de verdad importa, qué cambia y qué no cambia para Begoña Gómez y para las otras 2 personas que se van a sentar con ella en el banquillo. Porque ahí dentro hay un giro que casi nadie ha mirado con cuidado. Vamos por partes, que esto tiene capas. Retrocede al sábado. Peinado dicta el auto de apertura de juicio oral. Es la pieza que cierra una instrucción larguísima que arrancó en abril de 2024 con una denuncia de la organización Manos Limpias basada en buena parte en recortes de prensa, alguno de ellos con información que después se demostró falsa. De ahí salió una causa que se ha pasado 2 años y medio dando tumbos, con autos que la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que corregir en varias ocasiones, casi siempre por lo mismo: falta de motivación suficiente. El órgano superior le avalaba la investigación en lo esencial, pero le afeaba la forma una y otra vez, que no razonaba bien sus decisiones. Defectos de cómo lo argumentaban, no del fondo. Y por el camino, esa instrucción ha dejado escenas que ya forman parte de la historia política reciente. El 30 de julio de 2024, Peinado se plantó en el complejo de la Moncloa para interrogar a Pedro Sánchez, nada menos que al presidente del gobierno, como testigo en su condición de esposo de la investigada, a petición de las acusaciones populares. Después llamó a declarar al ministro Félix Bolaños y tras la declaración pidió al Tribunal Supremo que lo investigara por mentir. El Supremo ni vio indicio. Y en sus autos llegó a hablar de regímenes absolutistas y a citar a Fernando VII para describir cómo, según él, Begoña Gómez se habría aprovechado de su condición de esposa del presidente, contra ministros como Óscar Puente y el propio Marlaska, que lo criticaron. Peinado decidió emprender acciones judiciales por vulneración del honor. Te hago este retrato rápido para que entiendas el personaje. Un juez que no pasa desapercibido. Con ese historial a la espalda, a 3 meses de jubilarse, Peinado remata. Manda a juicio a Begoña Gómez ante un jurado popular por 4 presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La acusa, en esencia, de haberse aprovechado de su posición como esposa del presidente para abrir puertas que a cualquier otra persona se le habrían quedado cerradas. ¿Y qué significan esos 4 delitos en lenguaje de calle? El tráfico de influencias sería usar su relación personal con Sánchez para conseguir tratos institucionales a los que nadie más tendría acceso. La corrupción en los negocios apunta a favorecer a un empresario amigo en contratos públicos. La malversación tiene que ver con el trabajo de una asesora pagada con dinero público que, según el juez, le hacía gestiones privadas. Y la apropiación indebida se refiere al registro de la marca de un software ligado a su cátedra que se habría pagado con una cuenta compartida con su marido. 4 etiquetas distintas para una misma idea de fondo, según Peinado, que el cargo del marido se convirtió en una palanca. Conviene tener clarísimo un dato, porque en la mayoría de titulares se cuenta como si Begoña Gómez fuera la única protagonista. A juicio van 3 personas. Con ella se sienta Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, pagada con fondos públicos, a la que Peinado atribuye los mismos delitos.
Y se sienta también el empresario Juan Carlos Barrabés, aunque a él solo por 2 de esos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. 3 personas, no una sola. Junto al envío a juicio, el juez impone medidas cautelares. A Begoña Gómez le retira todos los pasaportes que tenga de cualquier nacionalidad, le prohíbe salir de España sin permiso y la obliga a firmar en el juzgado 2 días al mes. Lo mismo para Cristina Álvarez. A Barrabés no le pone ninguna medida, y no por capricho. Es que ninguna acusación lo pidió para él, así que el juez no podía hacerlo aunque quisiera. Aparece entonces el contraste que de verdad explica todo lo que viene después. ¿Quién quería estas medidas? ¿Quién empujaba para sentar a Begoña Gómez en el banquillo? ¿La fiscalía? No. La fiscalía estaba en contra de enviarla a juicio. Quienes lo pedían y quienes pidieron expresamente las cautelares eran las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, con Vox, Justitia Europa y en su momento la propia Manos Limpias detrás. Esta es la fractura que recorre el caso de arriba abajo, el Ministerio Público diciendo que aquí no hay delito que llevar a juicio, y unas acusaciones particulares de perfil muy marcado empujando en dirección contraria. Peinado, ante esos 2 caminos, eligió el de las acusaciones. Hay un detalle que dice mucho de esa fractura. En noviembre de 2025, el abogado que llevaba a Manos Limpias en este caso, Carlos Perales, renunció a seguir representándola. Su motivo: dijo que lo que empezó como un encargo jurídico técnico se había convertido en un instrumento con fines políticos y que la abogacía no podía confundirse con el activismo. Lo dejó por escrito en un burofax al juzgado. Cuando el propio abogado de una de las acusaciones se baja del barco diciendo eso, algo te está contando sobre la naturaleza de la causa. Y ahora, el detalle que lo hizo estallar todo esta semana. Para justificar que le retiraba el pasaporte, el juez tenía que argumentar que existía riesgo de fuga. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, que por cierto fue ministro del Interior con el PSOE, alegaba justo lo contrario, que su clienta es una figura pública conocidísima y que precisamente por eso le resultaría dificilísimo desaparecer. Es un argumento sólido. ¿Cómo se esfuma del mapa la persona más fotografiada de la crónica política española? Peinado no lo compró. Y para sostener el riesgo de fuga, en lugar de quedarse en lo previsible, dio un paso que casi no tiene precedentes en la jurisprudencia reciente: señaló a su escolta. Dijo que los agentes que la custodian podrían ser precisamente los que colaboraran en una huida por iniciativa propia o por orden de sus mandos. Y fue más allá. Añadió que esa protección es efímera porque depende de que su marido siga siendo presidente y que el día que Pedro Sánchez deje el cargo y la escolta desaparezca, el riesgo de fuga sería todavía mayor. Conviene pararse en lo que eso significa. Un juez de instrucción ha puesto por escrito, en una resolución oficial, la sospecha de que policías del Estado podrían convertirse en cómplices de una fuga, no un agente concreto con nombre y un indicio detrás. La escolta entera, en abstracto como cuerpo. La reacción fue inmediata y fue dura. Los sindicatos de la Policía Nacional hablaron de barbaridad y de salvajada. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que es el responsable político de esos agentes, no se quedó callado. Elevó una queja formal al Consejo General del Poder Judicial, calificando las palabras del juez como un hecho de máxima gravedad y pidiendo que el órgano de gobierno de los jueces tomara las medidas que puedan resultar procedentes. Ese escrito de Marlaska es la chispa. Porque a partir de ahí el foco deja de estar sobre Begoña Gómez y se desplaza por primera vez en serio sobre el propio Peinado. ¿Qué hace el Consejo con una queja así? Entramos aquí en la cocina y conviene entender quién decide y cómo, porque es donde está el primer giro. El domingo, solo un día después del auto, la Comisión Permanente del CGPJ se reúne de urgencia por videoconferencia. Es la comisión que lleva el día a día del Consejo, formada por la presidenta y 7 vocales. Esa tarde no hay manera de ponerse de acuerdo. La reunión termina sin decisión y convocan otra para el lunes, esta vez en persona, a las 9 de la mañana. Llega el lunes, la sesión empieza pasadas las 9:15 y dura aproximadamente 1 hora. Y lo que pasa dentro es un retrato perfecto de cómo está partido hoy el gobierno de los jueces en España. Fíjate en la aritmética porque es la clave de todo. En esa comisión hay 7 vocales más la presidenta, Isabel Perelló. De esos 7 vocales, 4 pertenecen al bloque conservador y 3 al bloque progresista. Cuando se vota si se remite el caso del juez al órgano disciplinario, el resultado es un empate clavado, 4 contra 4. Los 3 vocales progresistas, más la presidenta, votan a favor de abrir diligencias. Los 4 vocales conservadores votan en contra, 4-4. ¿Y cómo se desempata un 4-4?
con el voto de calidad de quien preside. El de Isabel Perelló vale doble cuando hay empate, así que su voto inclina la balanza. En los titulares lo has visto contado como un 5-4, y para entendernos sirve, pero lo que de verdad ocurrió fue eso, un empate a 4 que rompe la presidenta. Una sola persona decide que la conducta del juez merece al menos una mirada disciplinaria. Lo que esa votación retrata es importante. El Consejo salió de ahí partido en dos mitades casi exactas, donde cada bloque vota en el sentido que se le presupone y donde el fiel de la balanza es el voto que rompe el empate. El retrato de una trinchera. Los 4 vocales conservadores no se quedaron callados. Firmaron un voto particular conjunto, un escrito de apenas 2 páginas en el que sostienen que lo que hizo Peinado es una decisión estrictamente jurisdiccional, propia de su función de juzgar y que como tal solo se puede revisar por la vía ordinaria, recurriendo el auto ante la Audiencia Provincial de Madrid. Para ellos, que el Consejo se meta a valorar disciplinariamente el contenido de una resolución judicial es inmiscuirse ilegítimamente en la independencia del juez. Lo dicen con esas palabras. Y se agarran a la doctrina del Tribunal Supremo para defenderlo. Es un argumento que hay que tomarse en serio, te caiga bien o mal Peinado, porque tiene un fondo delicado. Si el órgano que gobierna a los jueces empieza a abrir expedientes por lo que un juez escribe en sus autos, ¿dónde está la frontera entre corregir un exceso y presionar a quien debe decidir sin presiones? Ese es el nervio del voto particular, una pregunta de fondo sobre cómo se vigila a un juez sin acabar dirigiéndolo. Lo demás, la lectura sobre si cada cual votó pensando en quién lo propuso para el cargo, te la dejo a ti. Eso último es opinión, así que saca tus propias conclusiones. Hagamos una pausa de un segundo, que llevamos un buen rato y esto se está poniendo denso. Si has llegado hasta aquí, es porque quieres entender el caso de verdad, más allá del titular. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Es lo que me permite seguir desmenuzando estos casos paso a paso, sin venderte la moto de un bando ni del otro. Te lo pido aquí a mitad de vídeo porque justo ahora viene la parte que desmonta el titular, y es esta. Aunque el Consejo haya votado abrir diligencias, lo más probable, con diferencia, es que a Peinado no le pase absolutamente nada. ¿Por qué? Por varios motivos que se suman. El primero es de calendario. El 27 de septiembre, Peinado cumple 72 años, que es la edad de jubilación forzosa de los jueces en España. Quedan unos 3 meses, y estos procedimientos disciplinarios son lentos por naturaleza. Lo que se ha abierto no es ni siquiera un expediente sancionador. Son diligencias informativas, un paso previo. Significa que el asunto pasa al promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, que es quien tiene que estudiar el auto, analizar ese párrafo sobre los escoltas y decidir si encaja o no en una posible falta grave de desconsideración hacia la policía. Solo entonces podría arrancar un expediente de verdad. Cada uno de esos pasos consume semanas, con el reloj de la jubilación corriendo en contra. El segundo motivo es el historial. Esta no es la primera vez que llueven quejas sobre Peinado. El propio promotor ya había propuesto archivar varias denuncias previas contra él. Hace pocas semanas, de las quejas que tenía registradas, la comisión permanente solo archivó una parte e instó a seguir investigando las que había presentado el ministro Bolaños. La trayectoria, vista en conjunto, apunta a que sentar a este magistrado en el banquillo disciplinario es, en la práctica, una misión casi imposible. Y el tercer motivo es el de fondo, el que plantean los conservadores. Existe una doctrina muy asentada según la cual no se sanciona a un juez por el contenido jurídico de sus resoluciones. Para eso están los recursos. Si lo que escribió Peinado es un disparate, el sitio para tumbarlo es la audiencia, no la comisión disciplinaria. Y ese argumento pesa, lo compartas o no. Suma todo, un procedimiento lento, una jubilación a la vuelta de la esquina, un historial de quejas que casi siempre acaban archivadas y una doctrina que juega a favor del juez. El expediente es real, el titular es cierto, pero la probabilidad de que termine en una sanción efectiva antes de que Peinado cuelgue la toga es bajísima. Mucho ruido institucional y probablemente pocas nueces. Y aunque llegara a buen puerto, conviene medir bien de qué hablamos. Una falta grave de desconsideración no es de las que apartan a un juez de la carrera. En el régimen disciplinario, las faltas graves se castigan, como mucho, con una multa o con una suspensión de funciones de unos meses. La expulsión queda reservada para las muy graves, que es otra liga. Con Peinado jubilándose el 27 de septiembre, una eventual suspensión de 3 meses tendría un efecto casi teatral. Lo apartarían de un sillón que de todos modos iba a dejar vacío en cuestión de semanas. El daño aquí, si lo hay, es reputacional, una mancha en el expediente de un juez que ya se marcha. El rumbo de la causa no lo toca. Mientras tanto, la batalla del relato se libra fuera de los tribunales y conviene contarla sin tomar partido.
Por un lado, el PSOE y el entorno de Moncloa han presentado todo esto como la prueba de que Peinado se ha extralimitado y de que la instrucción contra Begoña Gómez fue, desde el principio, una causa con motivación política. Llegaron incluso a movilizar a sus militantes para presionar al Consejo. Por el otro, el PP y los vocales del bloque conservador defienden que un juez no puede ser perseguido por lo que escribe en una resolución y que abrirle diligencias por eso es una manera de intimidar a quien investiga el poder. Cada bando lee los mismos hechos en clave opuesta. Lo que para unos es un juez fuera de control, para otros es un juez al que se quiere amordazar. Juzga tú con los datos sobre la mesa, lo cual nos lleva a la pregunta que de verdad le interesa a la gente y que el ruido de esta semana ha tapado. ¿En qué afecta todo esto a Begoña Gómez? Aquí está el matiz que casi nadie ha contado bien. En nada o en casi nada. El expediente al juez y la situación de Begoña Gómez van por carriles separados. Que el Consejo mire con lupa la conducta de Peinado no toca lo que él ya afirmó. Su pasaporte sigue retirado. La prohibición de salir de España y la firma quincenal en el juzgado siguen en pie y el juicio con jurado popular sigue su curso. Una cosa es lo que le pueda pasar al juez por cómo escribió, otra muy distinta es lo que decidió. Entonces, ¿dónde se juega de verdad el futuro de Begoña Gómez? Su suerte se decide en otra parte, en la Audiencia Provincial de Madrid. Su defensa ya ha anunciado que va a recurrir las medidas cautelares y es ahí, en ese tribunal, donde se decidirá si le devuelven el pasaporte y si ese argumento tan llamativo sobre los escoltas se sostiene en derecho o se cae con estrépito. Esa patata caliente, como la llaman en los pasillos del propio Consejo, ya ha dejado de estar en manos de Peinado y ha pasado a la audiencia. Ese es el partido que de verdad hay que mirar. Hay incluso una ironía fina escondida en todo esto. El mismo párrafo sobre los escoltas que le ha abierto a Peinado un frente disciplinario es también una de las patas más débiles de su propio auto. Si la audiencia considera que sospechar de la policía sin un solo indicio concreto es motivar mal el riesgo de fuga, podría devolverle el pasaporte a Begoña Gómez precisamente por esa frase. Lo que le ha traído un problema al juez podría acabar quitándole, además, parte de la razón. La misma frase, doble filo, y conviene no perder de vista el resto del reparto, porque la historia no se acaba en los dos nombres famosos. Cristina Álvarez, la asesora, arrastra exactamente las mismas medidas cautelares que Begoña Gómez, con la diferencia de que su nombre apenas aparece en las portadas, pese a estar igual de procesada. Juan Carlos Barrabé se sienta en el banquillo por 2 delitos, pero sin pasaporte retirado ni firma obligatoria, simplemente porque a nadie se le ocurrió pedirlo. Y por encima de todo sobrevuela la gran ausente de esta semana, la Fiscalía, que no quería este juicio y cuya postura contraria seguirá pesando, gane quien gane el pulso de los recursos. Conviene recordar también de qué se nutre la acusación, porque no todos son frases polémicas del juez. Sobre la mesa hay informes técnicos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectó lo que considera irregularidades en la adjudicación de contratos ligados a la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, hechas, según la UCO, al margen del procedimiento legal. Y la Intervención General de la Administración del Estado analizó varios contratos a una empresa del entorno de Barrabés y apreció un incumplimiento de la ley de contratos. Son indicios, no condenas, y habrá que ver si un jurado los compra. Pero están ahí y por eso el caso no se sostiene únicamente sobre el ruido mediático. ¿Qué hay que vigilar a partir de ahora? 2 relojes corren a la vez. Uno es el del recurso de la defensa ante la audiencia, que podría resolverse en cuestión de semanas y que decidirá si Begoña Gómez recupera el pasaporte. El otro es el del promotor disciplinario, mucho más lento, con la jubilación de septiembre como línea de meta. Si tuvieras que apostar dónde se decide algo de verdad antes del verano, mira el primero de esos relojes. Así que recapitulemos lo que de verdad ha pasado, despejando el humo. Un juez a 3 meses de jubilarse escribe en un auto una frase que pone en duda la lealtad de la Policía del Estado. El ministro del Interior reacciona en términos institucionales. El gobierno de los jueces, partido en 2 bloques, decide por el voto de calidad de su presidenta mirar de cerca esa frase. Y mientras todos discuten sobre el juez, la mujer del presidente sigue procesada sin pasaporte y camino del banquillo a la espera de que sea otro tribunal y no el Consejo quien decida su suerte. ¿Y por qué deberías seguir esto tú, que no eres juez, ni vocal, ni político? Por una razón muy concreta. Lo que se está dirimiendo aquí, por debajo de los nombres propios, es hasta dónde puede llegar un juez al escribir y quién le pone el freno. Hoy la frase incómoda apunta a unos escoltas.
Mañana una resolución parecida puede apuntar a un funcionario cualquiera, a un testigo, a ti, a mí. Que un juez razone bien o razone mal sus decisiones marca la diferencia entre un poder que se controla a sí mismo y uno que no rinde cuentas ante nadie. Eso te afecta, aunque no lo veas. Por eso importa que esto se mire, aunque acabe en nada. Y volvemos al principio, a la imagen con la que arrancábamos. El que instruye convertido en el instruido. Durante 2 años y medio, Peinado fue quien hacía las preguntas, quien firmaba los autos, quien ponía y quitaba medidas. Esta semana, por primera vez, ha sido su firma la que ha terminado sobre la mesa de otros, esperando a que decidan sobre él. No le va a costar el puesto, casi seguro, pero el símbolo queda. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el Consejo ha hecho bien en mirar de cerca esa frase? ¿O piensas que es meterse donde no le llaman y tocar la independencia del juez? No hay respuesta fácil y por eso me interesa la tuya. Cuéntamelo en los comentarios, sin insultos y con argumentos, que de eso va esto. Si el vídeo te ha ayudado a entender el lío de verdad, compártelo con alguien que solo se haya quedado con el titular. Nos vemos en el próximo. Cuídate y piensa por tu cuenta.